Punta Arenas en estos momentos se encuentra nublado, con viento y una temperatura de 4 grados centígrados. Espero que hayan disfrutado del vuelo y muchas gracias por su atención y haber volado con nosotros. Ladies and gentlemen, the captain speaking. We are now descending to Punta Arenas Airport. Estimating our arrival 5 minutes before 6 p.m. local time. Punta Arenas. Now it's windy, overcast 4 Celsius, that is about 40 degrees Fahrenheit. I take this opportunity to say goodbye and thank you for flying with us to Switzerland. Have a great evening. Muchas gracias por venir. En primer lugar me presento, mi nombre es Gabriel Boritfont, soy magallánico, tengo 27 años, soy egresado de Derecho de la Universidad de Chile y el año pasado tuve la oportunidad de presidir la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Y hoy día estamos aquí junto con parte de nuestro equipo para presentar esta candidatura a diputado por la región. Queremos presentarle a Magallanes una alternativa. Somos todos nosotros magallánicos que estamos cansados de cómo se han venido haciendo las cosas aquí. No queremos más cohecho, no queremos más clientelismo, no queremos más canastas familiares a cambio de votos, no queremos más pago de cuentas a cambio de apoyo. Luchando contra aquí. Un taquito por ahí. Un taquito por ahí. Un poquito de tabaco para que la pipa no se sienta sola. Hola, buenas. No, con esto no pasa nada. Ahora es un barrio que se ha vuelto un poquito más industrial, pero en mi infancia era un barrio plagado de niños, era un barrio muy alegre, donde se hacía mucha vida de vecinos, ¿no? Todos nos conocíamos, bueno, todavía algo de eso se conserva, pero bueno, la irrupción de la modernidad también ha generado cierta disyunción en las relaciones humanas, ya no es lo mismo de antes. Pero tuve una infancia, me atrevería a decir que feliz. Yo además me crié entre el barrio Croata y Playa Norte en realidad, porque me crié mucho estuve muy cerca de mis abuelos paternos en la infancia también. Y en ese sentido
considero que el barrio otorgaba en aquel tiempo ese margen de introspección necesario que debe tener un niño y de contacto con la realidad que tiene que ver con el diálogo con tus semejantes, etcétera. Y eso yo creo que también va formando, va forjando parte esencial o cardinal de las preocupaciones de un escritor, ¿no? Tratar de descubrir los mundos que gravitan fuera de ti, sin olvidar los mundos que tienes dentro, ¿no? Sin olvidar tus propios abismos. Fue para mí un escritor señero, o sea, fue la primera vez que entré a una biblioteca, a un colegio, y pude ver que el mundo el mundo cotidiano mío estaba plasmado en la poesía de Rolando Cárdenas. Yo creo que la impronta de Marino Muñoz Lagos también tiene un sello, y de otras generaciones más recientes, un escritor que fue especialmente generoso con nosotros como generación. Me refiero a la generación de Cristian Formoso, la mía, más o menos. La generación de los 90 vendría a ser, fue sin duda Aristóteles de España, que se juntó con nosotros, que generó talleres literarios, generó revistas. También recuerdo a un escritor muy pretérito de la generación de Marino, del cual poca gente recuerda, pero yo lo recuerdo vivamente porque fue bastante influyente en mis primeras lecturas, que se llamaba Onofre Borges. Él había sido un sacerdote franciscano, que después se había retirado, se había casado, había sido carabinero después. Y era un tipo de una capacidad libresca realmente asombrosa. Era un tipo de una memoria desbordante, qué sé yo. Y lo recuerdo como una persona que me acortó algunos caminos en términos de lecturas, ¿no? Que guió algunas lecturas, que en ese sentido fortaleció lo clásico, ¿no? En ese sentido no me hizo retroceder, sino al contrario, me hizo avanzar porque me incentivó cierta lectura de los clásicos, por ejemplo, la lectura de Víctor Hugo, la lectura de los autores que después aparecerían residualmente en mis preocupaciones textuales más adolescentes. Me fui de Punta Arenas cuando cuando me instalé en la Universidad Austral a estudiar castellano. Yo era de los alumnos que en realidad no era muy bueno para nada como alumno de enseñanza media. Era un alumno bastante del montón. Pero básicamente lo que me gustaba era ir al cine y leer libros. Entonces decidí que quería ser profesor de castellano. Y mi formación literaria, escritural, propiamente tal, yo se la debo a Valdivia, esencialmente. Los otros fueron como ciertas prehistorias literarias. Yo las veo más o menos de esa manera. Mucha gente que después de leer mis cuentos, mi novela, se lleva un poco una imagen
por momentos libresca de la construcción narrativa. Y mucha de la construcción narrativa, sobre todo la que está ligada a bares, no tiene nada de libresco. Son los bares del fin del mundo, a mi juicio, están llenos de una idea báquica y de una cosa ligada como al naufragio. Bueno, el personaje Aníbal Saratoga, al cual le paso inmediatamente mis pecados, más que mis virtudes, ¿no? Las virtudes me las reservo para mí, pero le paso mis pecados al personaje Saratoga. También es un personaje que vive cosas que yo he vivido, pero también vive cosas que me han contado. La literatura te otorga esa posibilidad de vivir vidas paralelas. Y efectivamente en los bares y en los bares de Punta Arenas uno se encuentra con personajes infrecuentes, con historias que siempre están violentando el límite de lo obvio, el límite de la alegoría. A mí siempre una de las cosas que me llamaba la atención, por ejemplo, de algunos bares de Punta Arenas, era que a pesar de que había una nieve copiosa afuera, adentro estaba decorado con palmeras, por ejemplo. O que se llevaran nombres como Toulouse, o como de ciudades francesas, o que llevaran nombres, choperías que llevaban nombres como elegantes, ¿no? Entonces esa evocación virtual de algo que no es, pero que quiere ser, es como el espíritu que merodea los bares de Puerto Peregrino, que son los bares de Punta Arenas, definitivamente. Y Aníbal Saratoga, bueno, hay quien puede pensar que es como un alter ego, pero también es un personaje que es muy común acá, que es el transeúnte de estos bares y un poco el depositario de estas historias que recoge en sus recovecos, en sus recodos, en sus lugares un tanto oscuros, porque también Punta Arenas tiene un lado medio gótico, tiene un lado de edificios antiguos, de callejones, y ese mundo es el que a mí me ha interesado rescatar. Y naturalmente dotar con el halo de la ficción la capa que te puede mostrar eventualmente la realidad. Conversando con algunos escritores, nos decían que ellos escribían sobre ciudades que ya no existían, porque ellos habían vivido mundos que ya no existían. ¿Crees tú que pasa lo mismo contigo? No, yo creo que yo escribo de mundos que existen. El mismo lugar donde estamos en este instante es perfectamente un bar de Puerto Peregrino. Los mundos que yo describo existen, todavía. Existen como testimonios también de sincretismo. Existen como espacios que siempre están en construcción, que siempre se están como que en Punta Arenas, quizás por el clima, ¿no? Quizás por las condiciones geográficas, todo tiene una naturaleza un poco catastrófica. Yo pienso siempre, por ejemplo, en nuestro topónimo, Puerto del Hambre, Isla Desolación, Golfo de Penas, Bahía Inútil. Como que la misma geografía sugiere el intento del hombre por conquistar su medio y el fracaso de ese intento, ¿no? Imagínate una bahía inútil, algo que es una bahía pero que no sirve para nada. Que eso un poco es la poesía, ¿no? La gente siempre le está buscando como significado a eso. Y no lo tiene en sí mismo. Es el interés de hacer castillos de naipe por el simple gusto de derribarlos. Yo siento que mis cuentos específicamente y mis novelas están impregnadas de ese aire que tienen los bares magallánicos. En el fin del mundo, todas las noches parece como naufragar un barco en la ciudad, o miles de barcos en la ciudad. Parecen emerger del barco fantasma y a su vez naufragar, hasta el otro día, ¿no? Y el naufragio, además de triste, es hermoso, ¿no? Se derrumba todo, ¿no? Mi embriaguez es un sendero tembloroso que se prolonga entre arcanos de una civilización pretérita y probablemente falsa.
perpetuando mi estampa de encapotado que bebe en la barra, posando para fotógrafos serenitas que escupen su luz negra desde los cráteres. Mi único patrimonio son los bares de Puerto Peregrino, esa capa de mosquetero jubilado, el mar que se abre de ola en ola, el voluntario pasatismo, todo ese fracaso del arte por entregar verdades infinitas. Hace tiempo ingresé a las páginas de un libro que albergaba un mar de sueños, teñido por anilina azul y sangre de próceres olvidados. Luego amé a una odalisca. Después emprendí una travesía en cierta nave que le pertenece a las litografías del fuego. Un libro, una mujer y un barco. 3 palabras escritas en un árbol sin hojas. 3 números de lotería comprados con retraso. 3 puñados de sal en una caja de mica. 3 sueños arrastrados por el viento hacia ninguna parte. Somos la campana del naufragio, somos la isla donde eleva anclas la tormenta, somos una catedral con forma de navío. A estribor van los muertos que entonan himnos salinos en el fondo del mar. Eres Kerguelen, envuelta en 50 bramadores. Cuando el Altísimo creó la ballena, el hielo te parió como un pequeño dios de piedra que lloraba en la soledad de los faros. A pesar de que en alguna oportunidad he navegado por algunos mares del mundo, sobre todo me considero un amante de las navegaciones literarias, un gran admirador de la novela marinera. Una de las cosas que más me inquietó siempre del Estrecho de Magallanes, que por cierto yo vivo a 2 cuadras o 3 cuadras de él, era que en mis lecturas de infancia de Milo Salgari, o Julio Verne, o de Joseph Conrad, aparecía nombrado el Estrecho de Magallanes como un sitio mítico, como un sitio que era contado por esos escritores que no habían estado acá y que lo relataban como un lugar insondable. Y me interesaba mucho contrastar esas lecturas de infancia que siempre están muy ligadas a la ensoñación con este estrecho, con esta realidad. Y de eso surgió una complementariedad, surgió una discursividad, que es la que yo he tratado de plasmar en mi literatura, ¿no? Para mí es muy importante el mar en todo lo que escribo, ¿ya? Es muy relevante. Yo por eso constantemente le hago un homenaje a la literatura náutica. Juan el Bautista en el río de las Minas. Yo también soy un esenio cuando quiero. No escogí la ruta de la montaña, sin embargo todavía me emborracho con amigos que hablan solos y colecciono veleros en botellas, como un eremito cualquiera. Reuniría para ti tantos peregrinos para que lavasen sus heridas en el río. Deshidratación esencial la tuya cuando amanece. El hastío se dibuja como una bandera ajada por la lluvia. Mi río desplumado
por la avenida principal, mi río quebrado en pedazos de triste pantano, sintético y hermoso, como el caballito ese del que habla Gonzalo Millán. Desde aquí puedo buscarte algunos apóstoles para ser ungidos, la inmersión en las aguas y luego un ladrido en la boca que sabe a silencio y tifus. Hasta la tristeza terminaría llorando si te llevara a los artesanos que venden recuerdos a los turistas. Son famélicos y se parecen a ti. Ahí radica la belleza del ocaso, el decadentismo despierto, la moral de los caídos, toda aquella madeja de instantáneas rotundas que va construyendo el delta. Y el bautizo borra el pecado original como la noche niega al día, se excluye la verdad a sí misma, y yo me legitimo cual río que recorriese una ciudad indiferente. Entre el monte y el mar va un cortejo de cántaros sucios, si te fijas bien. El naufragio de un cometa herido para bautizar en fuego el delirio. Al menos los que diseñaron el edificio inteligente desviaron el cauce del río para no descomponer el frontis de los pasajeros. Y tu pila bautismal se llenó de ripio. Entreno mi mente en el arte de escuchar tus prédicas, más allá de la calle larga, gris como un cementerio en invierno, en ese sitio donde suelo huronear cabizbajo y los evangélicos cantan en las mañanas. Luego iremos derramando pétalos de chicoria por las orillas, buscando un sitio donde hablar en serio. Contarte que mi poema va rodando como un cencerro viejo, casi como un cisne oxidado. Entrar al bautismo unos minutos antes de la excomunión. Recordar nuestras fábulas con vino tinto, sentados y sonrientes en el muelle. De los antepasados originarios de Chiloé, yo creo que rescato el amor por el mar, ¿no? El gusto por el curanto, ¿no? Pero por sobre todo rescato la necesidad de la imaginación de ese pueblo, del pueblo chilote, por ejemplo. Encuentro un pueblo tremendamente imaginativo, tremendamente ligado a la mitología. Yo creo que eso quedó muy grabado en mí. Y de los croatas, un sentido de enfrentamiento constante a los elementos de la naturaleza, un espíritu, el ser oficioso, el tener oficio para hacer las cosas, yo creo que viene del mundo de los croatas. Son tipos que se toman en serio la vida. Y de ahí viene toda la impronta del mundo croata. Yo estuve hace unos años atrás en Croacia, y algunas ciudades de Croacia son muy parecidas a Punta Arenas, son muy similares. Tú ves que algo de ese trozo de Europa central, digamos, está acá. Y eso es fascinante, ¿no? Reírse de uno mismo también es tomarse en serio las cosas, ¿no? Cuando me refiero a eso, yo la literatura como oficio me lo tomo muy en serio. O sea, soy muy trabajador. El mundo de los escritores es el que no me tomo tan en serio, o los elementos aledaños al mundo de la literatura, pero el oficio escritural para mí, en eso encuentro que Neruda es muy lúcido en el discurso del Premio Nobel. Cuando dice que el poeta no es un pequeño dios, el poeta es un obrero, es un trabajador como cualquier otro. Trabaja con herramientas, trabaja con materiales. En este caso nosotros trabajamos en el lenguaje. Nuestra pega es hablar, rescatar y recopilar subjetividades. Esa es nuestra pega como escritores.